Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos con una nueva clase de actualidad y para esta oportunidad he querido hablarles acerca de algunos resultados, algunas situaciones que se han generado en la economía peruana como consecuencia de la paralización a raíz de las medidas sanitarias por el COVID-19. La cuarentena ha generado también un conjunto de variables que en la economía peruana, concretamente en este caso que es lo que vamos a tratar, resultan francamente desastrosas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI en el Perú, ha dado unas cifras acerca de lo ocurrido con la economía peruana en los últimos meses, prácticamente desde abril, mayo y bueno, las estadísticas de junio y lo que va de julio, pues definitivamente todavía están por verse. Es decir, que lo que vamos a analizar el día de hoy viene básicamente desde abril y mayo y son los datos que el INEI nos ha proporcionado. Como les dije hace unos minutos, hace unos segundos, las cifras son en realidad sumamente preocupantes. La economía del Perú habría caído en un 32.7%, o sea, prácticamente un 33%. Para tener una idea de qué representa esta cifra, es como que tu cuerpo, que está funcionando al 100%, en un momento determinado y por algo que le ocurra, deje de funcionar no en una cuarta parte, sino más, hasta en un 33%. O sea que solamente 2/3 de tu cuerpo estén, o 3/4 partes de tu cuerpo estén funcionando. La caída es tremenda. La economía peruana ha sufrido un impacto verdaderamente desastroso a raíz de la cuarentena, a raíz de toda la paralización que ha tenido en los últimos meses. Realmente en los últimos años, en las últimas décadas, no se recuerda una caída tan radical, tan brutal en nuestra economía. Y sobre todo algo que ha ocurrido en un tiempo tan corto, en un periodo, en un lapso absolutamente reducido, en 2 meses, 3 meses promedio, nuestra economía ha caído en más de un 30%. Y lamentablemente la tendencia para volver a recuperar lo que hemos tenido es aparentemente muy lenta. Y claro, eso es algo que recién se va a ver. Es un tema de mucha especulación, porque algunos dicen, al contrario, en lugar de mejorar nuestra economía, va a empeorar. Y eso es realmente lo que nos preocupa, porque podría empeorar en la medida que aumenten los contagios y el gobierno se vea en la necesidad de volver a declarar una especie de cuarentena o de paralización de todas nuestras actividades. Esta parálisis de actividades es la que nos ha llevado a la actual crisis, de la cual va a ser muy difícil recuperarnos, o por lo menos va a tomar mucho tiempo. Hay 2 aspectos muy fundamentales que quiero destacar de todo el conjunto de estadísticas y datos y números, a cual peor que nos ha proporcionado el INEI. Básicamente los datos, repito, vienen de los meses entre abril y mayo, que es la cuantía que ha logrado establecer y poner en números el INEI. Un aspecto fundamental es el del empleo, ¿ok? O el desempleo, que en este caso es lo evidente. La gente ha perdido sus trabajos, pero de una manera masiva. El empleo, o sea, la capacidad que tiene un país de emplear a su población, ha caído en un 55%. A ver, imagínense, es como que de cada 2 personas que trabajaban en el Perú, una ha dejado de trabajar. Otra comparación, es como que la mitad de tu cuerpo se hubiera paralizado y solamente está operando una parte, pero la otra parte está paralizada.
o está como muerta. Así de grave está la cosa en la economía del Perú. La población empleada en el país, nos dice el INEI, disminuyó en un 55.1%, o sea, incluso es más de la mitad. Se calcula que en 75 días de paralización, 2.699.000, o sea, casi 2.700.000 personas han perdido sus trabajos. 2.700.000. Es una cantidad abrumadora, tremenda, en pocos meses. Este no ha sido un proceso que ha demorado 1 año, ni 2 años, ni 3 años. En meses, 2.700.000 personas han perdido sus trabajos, han dejado de trabajar. Los trabajadores independientes, por ejemplo, en un 59, casi 60% prácticamente, perdieron también sus trabajos, o sea, dejaron de laborar y dejaron de aportar. Y los asalariados fue en un rango de un 49.6, o sea, prácticamente un 50%. ¿Quiénes fueron los sectores más afectados? La gente de mayor edad, la gente de menor edad, etc. Según las estadísticas del INEI, es la gente joven. El rango de edad de los que trabajan en el Perú, que va entre los 17 y los 25 años. Esas son las personas que han perdido en su mayoría sus trabajos. Y esto es también sumamente preocupante, porque en un país donde la gente joven, que es la que mejor aporta en la economía, porque tiene más energía, porque tiene más entusiasmo, porque tiene más iniciativa, etcétera, etcétera, no hablamos tanto de experiencia, pero por lo menos esa energía, esa pujanza que le ponen al trabajo, viene del sector joven. Entonces, es la gente joven la que en su mayoría ha perdido los trabajos. Y si nos preguntáramos a nivel economía en general en el país, ¿cuáles han sido los sectores que han sido más afectados por esta terrible crisis? Van en orden. El sector construcción, se ha visto afectado en un 73%. O sea, ha tenido una caída tremenda, 73%. Poco más y se paraliza al 100%. El sector manufactura, 62%. El sector servicios, 53%. Servicios, manufacturas y construcción representan prácticamente entre el 70 y casi el 80% de toda nuestra economía. Pues los 3 sectores más importantes de la economía nacional han caído en cifras escandalosas, algunos a la mitad y otros, como estamos viendo el caso de manufactura y de construcción, han caído en más de la mitad porcentual. Finalmente el comercio ha caído en un 47% y como consecuencia de todo esto, el salario promedio en el Perú, que se calcula entre más o menos los que ganan muy bien y los que ganan apenas un sueldo mínimo o un sueldo básico, el salario promedio ha caído en un 10%. Quizá no suene mucho, pero en realidad esto va a afectar a largo plazo en la medida que la recuperación del empleo no se dé de manera rápida. Las empresas, sujetas también a muchos protocolos de salubridad, están lentamente y con mucha dificultad y a veces mucho dinero que tienen que invertir en las medidas de seguridad, están apenas recuperándose. Entonces difícilmente se espera que puedan emplear a mucha gente. Todo lo contrario, las empresas, los negocios están tratando de deshacerse de empleados para no tener que pagar más sueldos. Imposible esperar aumentos de sueldos, imposible, porque las empresas realmente están tan afectadas que no hay forma de esperar que eso ocurra. Es una pena, lamentablemente, las cifras son desastrosas las que nos ha entregado hace unos días el INEI, que es como una radiografía de cómo va la economía del Perú.
No nos queda, chicos, más que tener esperanzas, creer que conforme se vaya manejando la situación de la crisis, que el COVID no vaya generando mayor cantidad de contagios, o por lo menos casi es inevitable eso, pero por lo menos que las cifras de los contagios entren en un rango manejable, que no se disparen ni hayan rebrotes, porque eso va a obligar al gobierno a decretar medidas igual de duras que las que ha dado en el mes de abril, marzo o abril, o peores todavía, porque todo va a depender de cómo va evolucionando este tema del COVID-19 que tanto ha afectado. Pues por último y para cerrar, simplemente les diré, el problema no es solamente en el Perú. El problema económico es gravísimo en casi todos los países del mundo. Por supuesto, los que están mejor condicionados para resistir este tipo de golpes tan duros en su economía son los países más ricos, indudablemente, porque tienen mayores reservas internacionales, porque tienen una economía más dinámica, porque tienen una población económicamente activa más resistente. Son una serie de factores que habría que considerar. Pero en el caso del Perú y en el caso de muchos países latinoamericanos que estamos en situaciones similares, pues la recuperación nos va a tomar, sin lugar a dudas, varios años. Esperemos que este sea un proceso más acelerado del que muchos analistas están calculando, por desgracia. Bien, chicos, entonces hasta aquí el resumen de la clase de hoy acerca de la grave situación económica que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Nos vemos.